figuras regulares. Dentro de las figuras regulares partimos de los más básicos. El triángulo equilátero tiene 3 lados iguales, el cuadrado 4 lados iguales, el pentágono 5 lados iguales, el hexágono 6, el heptágono 7 y así sucesivamente. Para calcular sus áreas y sus perímetros no es complejo hacerlo, siempre y cuando me den los datos. En el triángulo equilátero, si solo me dan el lado, tengo que calcular la altura utilizando alguna propiedad del triángulo y también Pitágoras. El cuadrado, si me dan la diagonal, puedo obtener sus lados porque utilizando Pitágoras. Por ejemplo, si en un cuadrado me dieran la diagonal, me dicen que la diagonal vale 5, puedo obtener sus lados porque son iguales. Entonces, para sacar su área y su perímetro, como los lados son iguales, le coloco XX, MM, la letra que yo quiera. Y aplico el teorema de Pitágoras, porque aquí se forma un triángulo rectángulo. ¿Qué dice Pitágoras? Dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. 25, x al cuadrado más x al cuadrado, tenemos 2 veces x al cuadrado. Y aquí divido por 2, me queda que 25, la mitad de 25 es 12,5. Aplico raíz de 12,5, no es exacta, la dejo expresada. ¿Qué indica eso? Que este vale 12,5. Raíz de 12,5. Este también va a ser raíz de 12,5. Entonces, cuando calcule su perímetro, va a ser 4 veces la raíz de 12,5, que quedaría expresada porque no se pueden combinar números con raíces. Y el área va a ser raíz de 12,5 por raíz de 12,5. Cuando yo multiplico dos raíces, aplicando potencia, saldría raíz de 12,5 al cuadrado, porque aquí habría un 1, ya ahí habría un 1. 1 más 1, 2. Y cuando coincide el índice con el exponente, se anulan y me queda solamente la cantidad que está dentro de la raíz, llamada cantidad subradical. Entonces, el área de este cuadrado es 12,5. Ahora, si tenemos que calcular el área o el perímetro de un pentágono o de cualquier figura regular, supongamos que es un pentágono. El pentágono tiene 5 lados. Todos sus lados son iguales. Si a mí me dan el radio yo sé que está formado por 5 triángulos congruentes, iguales, en donde los lados del triángulo son el radio. Entonces, si a mí me da el radio, supongamos que el radio valga 6 y el lado valga 5. Entonces, aquí se forma un triángulo isósceles. Y lo mismo que estudiamos en los triángulos isósceles, yo puedo calcular la altura o el apotema, que se llama aquí. Y la altura por el teorema de Pitágoras. Entonces este valdría 2,5. Vamos a cambiarle la cifra mejor para que nos dé exacto, para el ejemplo solamente. Entonces partiría en dos partes iguales. Calculamos entonces, este vale 6 y calculamos la altura, o también conocida como apotema. ¿Y cómo calculo después el área? El área del pentágono en general sería el área de los 5 triángulos. Entonces basta con calcular 1 y lo multiplicamos por 5. Si sacamos el triángulo y lo dibujamos acá, este es el radio, este es radio, este es el lado, sería la base, lo dividimos en dos partes iguales y calculamos la altura a través del teorema de Pitágoras. Siempre uno de los catetos se trabaja en Pitágoras restándole a la hipotenusa. La hipotenusa es 6 menos el cateto conocido. Y eso me daría 36 menos 4, y eso me daría 32. El 32 no es exacto, pero lo puedo descomponer como 16 por 2, que la raíz de 16 es 4. Y eso me daría h igual, aplicando raíz,
h igual, aquí ya se va el cuadrado, la raíz de 16 es 4 raíz de 2. Entonces ahí tenemos la altura, sería 4 raíz de 2. Entonces el área de ese triángulo sería 4 por 4 raíz de 2 y el área sería 16 raíz de 2. El área del pentágono, entonces, pero aquí me falta dividirlo por 2, dividido por 2, y eso me da que el área es 8 raíz de 2, de uno de los triángulos del pentágono, y el área total del pentágono sería 5 veces, porque tiene 5 triangulitos iguales, 5 veces el área de uno de los triángulos. Y eso me daría 5 por 8, 40 raíz de 2. Ese es el área del pentágono. Bueno, el perímetro era fácil, sería 5 por lo que vale el lado, 4, 20 centímetros. Bueno, si esto está dado en centímetros, también es centímetros. Ahora, hay otra fórmula para calcular las áreas de las figuras regulares, que es semiperímetro por apotema. ¿Qué es lo que es el semiperímetro? El semiperímetro es la mitad del perímetro. Entonces es el perímetro dividido por 2. Y aquí, ¿quién es la apotema? En el fondo es la altura, la misma que calculamos ahí, que en este caso del pentágono sería la altura, o el apotema en este caso particular, sería 4 raíz de 2, porque es esta, 4 raíz de 2. Y aplicando la regla sería semiperímetro, 4 por 5, dividido por 2, por el apotema. O sea, por el apotema, que es 4 raíz de 2. Simplifico eso, me da 2 por 6, 2 por 4, 8 y 8 por 5, 40. Llegamos al mismo resultado. Si usted no se acuerda de la fórmula, semiperímetro apotema, puede calcular el área de uno de los triángulos, porque son cuerpos regulares, y multiplicarlo por el número de triángulos formados. Ahora, el pentágono, heptágono, octágono, nonágono, son todos iguales. La única diferencia está en el hexágono. ¿Por qué hay diferencia en el hexágono? Porque en el hexágono tiene 6 lados iguales y se generó de dividir el círculo en 6 partes. Y como el círculo tiene 360 grados, porque esto por aquí iba un círculo por afuera cuando se genera, para formar un hexágono, lo que hago yo es dibujar una circunferencia y dividir en 6 partes ese círculo. Como es 360, lo divido en 6, cada ángulo me da 60 grados. Entonces, ¿qué hago? Si cada uno es 60, y como esto es un triángulo isósceles, esto está obligado, como la suma de los ángulos interiores es 180, también a valer 60. Entonces se me convierten en triángulos equiláteros. Y el proceso es el mismo. Si a mí me dan el lado, en esta figura, basta que a mí me den el lado o el radio. Si a mí me dicen que el radio vale 6, entonces ese vale 6 y este también vale 6 porque es equilátero. Entonces si yo lo saco, este triángulo es un triángulo que se forma de todos los lados 6. Aplico la misma regla, este me queda 3 y 3, y por Pitágoras saco la altura, o también llamada apotema. Y en este caso sería la hipotenusa al cuadrado menos el cateto conocido. 36 menos 9 me da raíz de 27. 27 más 9 es 36. Y ese lo descompongo como 9 por 3 y me da 3 raíz de 3. Entonces, el apotema en este caso es 3 raíz de 3. Entonces, mi apotema es 3 raíz de 3. Ya entonces puedo calcular su área, que es semiperímetro por apotema, y el semiperímetro es 6 por 6, porque tiene 6 lados, por 6 dividido por 2, la mitad del perímetro, por el apotema, y el apotema era 3 raíz de 3. 3 por 3, 9, 9 por 6, 54, raíz de 3.
y ahí tengo su área. Y el perímetro es la suma de todos los lados. Pues ya sabía que el perímetro era 6 por 6. 6 más 6 más 6 más 6, 6 veces, lo mismo que decir 6 por 6. Y eso es 36. Ahora, si son centímetros, en centímetros. Si son milímetros, en milímetros. Si son decímetros, en decímetros. Recordar que las unidades son así. Y las áreas siempre son al cuadrado. Y los perímetros son lineales. Las áreas al cuadrado y los perímetros lineales. Entonces, aquí hemos estudiado el área de los triángulos. Lo habíamos estudiado previamente en otro video, pero además el área del cuadrado, si no conocemos su lado y conocemos solo su diagonal, aplicando Pitágoras, del pentágono, si conocemos el lado y el radio, del hexágono, este es un hexágono, sí, del hexágono si conocemos el lado solamente o el radio, basta que conozcamos el radio.